ponernos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a dar gracias porque a través de este medio tecnológico hemos ido reunirnos y poder, un poco decía el Padre la semana pasada, ir como acrecentando también nuestra fe y el poder compartir, el compartir de otra manera, en forma virtual. Estos términos así como nuevos que hemos tenido que utilizar y esta tecnología también que nos ha servido enormemente. Y también por todos los enfermos del movimiento que a veces no sabemos de ellos y a lo mejor están aquejados de alguna enfermedad. Por todas las personas que también nos piden oración y nosotros hemos también prometido hacerla. Y también damos gracias por nuestra patria, a pesar de todas las dificultades que hemos sufrido, la pandemia, las personas sin sus trabajos y tantas dificultades que se han presentado en este último tiempo, pero dar gracias porque vamos a celebrar, entre comillas, esta celebración, estas fiestas patrias totalmente diferentes, ¿ya? Como otros años. A lo mejor vamos a tener en nuestros hogares así chiquititos algunas celebraciones, para no pasar desapercibido, porque es una fecha importante para nosotros como chilenos y chilenas. Así que todos decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Padre, que has iluminado los corazones de tus hijos con las luces del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para buscar siempre el bien y gozar de tu consuelo por Cristo nuestro Señor. Creo, Señor, que estás aquí presente, aunque mis ojos no te vean, se siente mi fe. Aparta de mí los pensamientos extraños, haz que comprenda las verdades que en esta ocasión quieres enseñarme, que me decida a practicarla. Habla, Señor, tu Hijo escucha. María, medianera de todas las gracias, tú que escuchabas a tu Hijo, hablabas sus palabras dentro de tu corazón, ayúdame a que escuche y que siga la voz del Señor. Amén. El tema de hoy día, que lo da una persona que está en el sur de Chile, tenemos de todos lados, de Santiago tuvimos del centro, del sur, nos falta del norte, alguien va a tener que buscar del norte por ahí. Mirna nos va a dar el tema de hoy día, que es el querigma. Es una palabra, ¿cierto? Pero esta palabra a lo mejor muchos de nosotros la ha vivenciado cuando en algún momento del rollo, en alguna situación, pero es buena que la estemos como recordando y sobre todo en estos tiempos, en estos tiempos de pandemia, de crisis que estamos viviendo. Todavía no hemos salido. Así que es bueno escucharla, por lo que un poco decía el Padre también, nos hablaba de sabiduría, de la alegría, y esta palabra también se relaciona un poco con la palabra que nos mencionaba el Padre. Así que Mirnita la dejamos acá. Primero saludarlos a todos, qué rico es verlos. Dijo Claudia que de alguna manera hemos experimentado el querigma. Yo creo que es una palabra que la conocemos, pero muchas veces no tenemos muy claro lo que es. Bueno, aquí voy a tratar de esclarecer lo más que pueda. Pero primero que nada es una palabra griega que indica anuncio de la buena noticia de carácter público. Era proclamado por un mensajero, un pregonero, y es un género literario de carácter oral y bíblico. O sea, lo encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento lo vamos a ir viendo, vamos a empezar con Jesús. ¿Cuál es el querigma de Jesús? Anuncia la buena noticia de la salvación y la realización del reino de Dios.
Esta salvación anuncia la liberación, especialmente la liberación del pecado, y la alegría de conocer a Dios y ser conocido por Él. Un ejemplo claro del carisma es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Aquí voy a hacer un breve relato para ir destacando lo del carisma. Primero que nada, en el Evangelio se dice que los samaritanos y los judíos no se podían ver. Los samaritanos profesaban la misma religión de los judíos, con algunos matices. Y los judíos, todo aquel que no era judío, para los judíos era impuro, los extranjeros eran impuros. Por lo tanto, los samaritanos eran impuros. La mujer, Jesús va de Judea a Galilea, o sea, del sur al norte, y necesita, para poder llegar, necesita pasar por una zona que es Samaria, y se detiene en un pozo, en Sicar, junto al pozo de Jacob, se detiene a descansar mientras los discípulos van a buscar, van a recorrer, digamos, ahí ver qué pasa. Y llega una mujer, y la mujer, él le pide agua, le dice, dame de beber, y ella se sorprende y le dice, tú, le dice, siendo judío me pides agua a mí. Y ahí Jesús le dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua, y después le dice, mira, el agua que yo te voy a dar, no vas a tener nunca más sed. Y ella, oportunista, le dice, Señor, dame luego, dame de esa agua para no venir más al pozo. Y él le dice, anda a buscar a tu marido. Ella le dice, no tengo marido. Y él le dice, bien lo has dicho. Has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Y ella se sorprende mucho, ¿ya? Se sorprende mucho y le dice, eres un profeta. Y ahí empieza a conversar con él le habla de las promesas de Dios sobre el Mesías, y ella en un momento le dice en la conversación, ustedes los judíos dicen que tenemos que adorar en Jerusalén, y nosotros adoramos aquí en este monte, dice. Y después dice, bueno, cuando venga el Cristo, Él nos va a explicar todo. Y Jesús le dice, yo soy el Cristo, estás hablando con Él. La mujer de nuevo queda tremendamente sorprendida, y en eso llegan los discípulos. Entonces ella deja todo y parte corriendo a la ciudad, dice, y seguramente llegó gritando y corriendo y diciendo, oigan, dice, hay un hombre que me ha dicho todo lo que soy. ¿Ya? Hay un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Y ella dice, ¿será el Cristo? Si no lo hubiesen creído, si ella no hubiese proclamado tan fuertemente, habrían dicho, esta es una loca, dejémosla. No, sin embargo, todos le creen y parten donde está Jesús. ¿Ya? Dice ahí el relato que le pidieron que se quedara y él se quedó 2 días. Y ya le dicen el resto de las personas, le dicen a la mujer, ya no creemos por lo que tú dijiste, por tu experiencia. Ahora creemos porque nosotros fuimos testigos, por nuestra experiencia. ¿Ya? Ahí va, la mujer se convierte, proclama al Señor, proclama lo que le pasó, y después los demás también tienen este encuentro con Jesús y también dicen, ya no creemos por ti. Bien, los apóstoles y discípulos retomaron el carisma de Jesús y lo hicieron propio. ¿Ya? ¿Cuál es el carisma? La buena noticia de la salvación y la realización del reino de Dios. Salieron por las ciudades y poblados anunciando el carisma del reino, ¿ya? Que la escritura se resume. Jesús de Nazaret murió, resucitó y fue exaltado a la derecha de Dios Padre. Su objetivo es suscitar la fe y la conversión en Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Y la característica del carisma, que es una proclamación llena de ardor, de parresía, y proclamada por testigos. Hay testigos presenciales, que van a ser los apóstoles, y testigos que han tenido una experiencia de encuentro con Jesús, como San Pablo.
como los cursillistas. En la tradición cristiana la palabra querigma se volvió sinónimo del primer anuncio de la verdad de la fe. Y de ahí para adelante siempre para nosotros el querigma es el primer anuncio. Voy a relatar brevemente y voy a explicar brevemente dos relatos. En los Hechos de los Apóstoles, en todos los Hechos de los Apóstoles, hay mucha predicación querigmática. Siempre que un apóstol predica, le dicen, ¿y qué tenemos que hacer? Conviértanse y háganse bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso va a ser el esquema que va a dar Pedro. Todos hemos leído y recordamos, Pedro en Pentecostés, cuando recibió el Espíritu Santo, sale a predicar. Es más, les dicen, estos tipos están locos. ¿Ya? No, dicen, otros están borrachos. Y Pedro le dice, no, vamos a hablar francamente. Primero, no estamos borrachos. Y empieza a mencionar el Antiguo Testamento, las promesas de Dios. Y después dice, a Jesús de Nazaret, ustedes lo mataron en la cruz. Dios lo resucitó, de lo cual somos testigos. Ha recibido del Padre el Espíritu Santo y lo ha derramado sobre nosotros, dice. Y Dios lo ha constituido Señor y Cristo. Y este va a ser el esquema que van a tener los apóstoles y los discípulos, va a ser su esquema querigmático, ya para anunciar la buena nueva. Pablo también sigue este esquema y en las cartas de Pablo también lo podemos encontrar. Pero yo elegí otro relato. Este relato, Pablo se encuentra en Grecia, está conversando en la plaza y se acercan unos señores muy importantes que eran ciudadanos atenienses y lo invitan al Areópago, que era como un tribunal. Le dice, anda, ¿por qué no vas y nos cuentas de esto que estás hablando, enseñando? Y Pablo fue educado también dentro de la cultura griega, entonces entiende perfectamente a los griegos, y los griegos eran politeístas, era un pueblo curioso, le gustaban las novedades y era muy filosófico. Entonces Pablo prepara un discurso bastante filosófico para enfrentarlo. Y empieza, primero se para en el Areópago y dice, ustedes respetan mucho lo sagrado. ¿Ya? Les quiso decir, ustedes son bastante religiosos, respetan mucho lo sagrado. Cuando venía para acá vi los monumentos a lo sagrado y me llamó la atención uno, que tenía una inscripción que decía, monumento al Dios desconocido. Y le dice él, de ese Dios les vengo a hablar. Él es un creador, un ser espiritual, les dice, diferente de las esculturas de metal o de piedra que no necesitan templos ni servidores. Creó el linaje humano con el fin que lo busquen y lo encuentren. Y aquí una palabra muy linda les dice, y en él vivimos, nos movemos y existimos. Hasta ahí todo iba muy bien. Solo después de preámbulo da la buena noticia de la justicia esperada en el juicio final del Salvador resucitado de entre los muertos. Y aquí cuando él habla de entre los muertos, hay un grupo que se burla de él, hay otro que le dice, mira, muy bien, pero dejémoslo hasta aquí. Ya otro día puedes venir y nos cuentas más de esto. Y dice que la escritura que se quedó un poquitito, algunos poquitos, se convirtieron. La diferencia en Pedro, que la escritura dice 3.000 se convirtieron, aquí a Pablo le fue más o menos mal. ¿Por qué elegí esto? Porque Pablo era un hombre muy preparado, sabía mucho de la cultura griega, etcétera. Se preparó para este discurso. ¿Qué quiero demostrar? ¿Qué se demuestra aquí? Que la palabra es divina, que Dios sabe. Seguramente los griegos no estaban en esos momentos preparados para recibir el querigma, y por eso no se entusiasmaron.
A raíz de la predicación de los discípulos, de los apóstoles, se expande el cristianismo. Entre el siglo I al III hay expansión y persecución. Dicen que una de las persecuciones más cruentas es la del emperador Diocleciano. Posteriormente, el emperador de Roma se convierte al cristianismo y pasa a ser el cristianismo la religión oficial del imperio. Y aquí pasa lo contrario. Todo aquel que no se convertía al cristianismo era perseguido. ¿Ya? En el siglo V cae el Imperio Romano. Hay muchas causas que provocan la caída del Imperio Romano, pero yo voy a mencionar la de los bárbaros, que ellos invaden Roma, porque es la que importa para esto. ¿Qué pasa? Los bárbaros invaden Roma. La iglesia protege a la población que está en el imperio, por eso los obispos, los sacerdotes, el papa van a ser muy importantes, protege, enfrentan incluso algunos obispos, enfrentan a los bárbaros, y además la iglesia es la protectora también de la cultura greco-romana. Y algunos bárbaros en realidad invadieron Roma porque se sintieron atraídos por su cultura. Entonces, ¿qué pasa? Los jefes de los bárbaros se hicieron bautizar, se convirtieron al cristianismo. Dijeron, el poder aquí lo tienen los papas, los obispos, el ser cristiano. Por lo tanto, se convierten y se hacen bautizar. Y cuando se convertía el jefe, todo su pueblo se hacía bautizar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se bautizan, pero no hay una iniciación cristiana, se saltan el querigma. ¿Ya? Y esto siguió, nosotros, bueno, después hablamos de eso. Se saltan el querigma, ¿y qué ocurre? Se produce una cristiandad del mundo occidental. La iglesia desarrolla toda la parte de la catequesis, la formación, y tanto que la sociedad se hace, que todo lo de la sociedad transcurre en torno a la fe, a la iglesia. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo divertido. Los señores feudales peleaban entre ellos, pero peleaban de lunes a miércoles en la mañana. Perdón, jueves en la mañana. Porque el jueves en la tarde empezaba la víspera del viernes. Viernes, sábado y domingo era la tregua de Dios, por lo tanto no se peleaba. ¿Ya? Entonces va y sigue esta sociedad occidental, sigue, digamos, dominando el cristianismo, y ahí empiezan a haber algunos problemas. La iglesia va con los tiempos y hace un estudio de lo que pasa en el mundo en el que vive, en ese tiempo que vive. Y así es, por ejemplo, que nace Cursillo. Cuando un grupo, los iniciadores, se dieron cuenta que los hombres estaban de espalda a Dios, van haciendo Cursillo. También en Vaticano II fue la necesidad de una reforma en la iglesia, y lo tenemos, por eso, por ejemplo, escuchamos la misa en nuestro idioma. Hay cantos que no son tan, son religiosos, pero no son con órganos, sino con instrumentos que se nacen. Bueno, y el mundo de hoy, la iglesia también hizo un estudio, bueno, hubo varios encuentros, pero voy a mencionar dos. El cuarto encuentro de latinoamericano, ya del CELAM, de obispos latinoamericanos, que ocurrió cuando celebraron los 500 años, que ocurrió en Santo Domingo. Ahí se define las características de la nueva evangelización. Dice que urge una nueva evangelización, y se define y se dice la importancia del querigma, ¿ya? Porque el querigma es anunciar la buena noticia, ¿ya? El evangelio. Entonces, un nuevo querigma en el fondo, una nueva evangelización. Y en Aparecida se acuerda que es importante, o sea, se dice que es importante formar, ¿cómo se llama?, discípulos misioneros.
Hay un estudio que hace un teólogo, que es un fraile, Enrique García Ahumada, y él hace un estudio, y bueno, su estudio es como el método de la iglesia, ver, juzgar y actuar. Entonces él hace primero todo un diagnóstico, y yo muestro parte del diagnóstico que hizo, y posteriormente ustedes van a ver, o si tienen posibilidad de verlo, dice cómo tiene que ser el carisma, ya cómo prepararse para el carisma. ¿Qué dice? Muchas personas de las nuevas generaciones no conocen a Cristo ni su evangelio. No han oído hablar de él en forma convincente, solo han oído hablar contra él. ¿Ya? Yo me recordé cuando leía esto, cuando Sebastián decía que él no podía hablar de Jesús con sus amigos, ¿ya? Porque no entendían. Dan por descontado, hay grupos de gente que dan por descontado, el cristianismo es una ingenuidad precientífica, dicen, es un engaño. Es más, hay militantes de ideologías contrarias al cristianismo, especialmente a la Iglesia Católica, que difunden ese modo contra la Iglesia y contra Jesús en el fondo. ¿Ya? Y ahí yo recuerdo el marxismo-leninismo decía que la religión era el opio de los pueblos. Hay también bautizados no convertidos, que recibieron el bautismo en su infancia, pero jamás tuvieron una verdadera iniciación a la vida cristiana. Yo creo que a todos nos pasó, y no han hecho el descubrimiento de Jesús como Salvador personal. Yo creo que cuando nos bautizaron, cuando chiquitos, no tuvimos ese encuentro con Jesús. Es más, yo me atrevo a decir que a mí me pasó, voy a decir de una experiencia personal, sin criticar a nadie, que ha habido catequistas que tampoco han tenido su encuentro personal, que saben muy bien de religión, pero lo tienen aquí, no lo han tenido aquí en el corazón. ¿Ya? Él dice cómo hay que preparar el querigma, pero dice que antes del querigma es necesario preparar el querigma con pasos previos. Y más, da ejemplo. Dice Jesús no le habló inmediatamente de la pasión, muerte y resurrección a los apóstoles, sino le fue conversando de a poco, primero fue teniendo su confianza y le fue hablando en parábolas. Dice que Jesús respeta mucho la libertad, y nosotros lo vemos, o sea, en el lugar donde a él no le creen, no, por ejemplo, no hizo milagros, ¿ya? Ahí él menciona y dice que el ladrón que se burló de él, Jesús no le dio el perdón, pero sí rezó por él, ¿ya? Jesús no se trata de imponer a la fuerza. Dice que debe haber una preparación para despertar inquietudes acerca del ser humano. Dice que antes de predicar el crimen, nosotros, o sea, hay que hablarle a la persona de preguntas profundas, como por ejemplo, ¿de dónde viene el mal? ¿Por qué tanto inocente sufre? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y ahí me acordé del rollo ideal. El rollo ideal prepara el cursillo de esa manera, porque te hace preguntarte. El querigma cristiano interesa cuando las personas encuentran respuestas plausibles a sus preguntas más hondas, ¿ya? Y que le convenzan. Y ahí puedes hablar, anunciarle a Jesús. Para que el querigma de la salvación llegue, es necesaria alguna condición comunicativa. Y aquí él dice fundamentalmente la confianza. Y ponía, por ejemplo, ustedes verán, dice ahí, escribe, que hay evangélicos que ellos tienen un estilo carismático, hay evangélicos predicando en las plazas, y uno pasa de largo y la gente pasa de largo. Tal vez se detenga alguno a escucharlo y dicen cosas muy buenas, pero como no hay una confianza, no, ¿cómo se llama? No impresiona, ¿ya?
Y es indispensable el testimonio personal de la vida ya para llamar a la conversión. Eso es indispensable. O sea, alguien que no ha tenido un encuentro con Jesús, no tiene su testimonio personal, no puede invitar a la conversión. Es por eso que yo, bueno, si se dan cuenta, el movimiento es maravilloso porque sigue un método carismático total, ¿ya? Y por eso son tan importantes las vivencias en los rollos. Yo creo el rollo es importante, pero más importante son las vivencias. ¿Cuál es el querigma hoy? El centro del querigma sigue siendo el mismo de los apóstoles, pero debe presentarse de acuerdo a la realidad, ¿ya? A las necesidades actuales, ¿ya? Y tiene estos 6 pilares. El amor de Dios Padre, el pecado, bueno, el amor de Dios Padre que me crea y me hace experimentar, que tengo que experimentar ese amor, el pecado, que tengo que tomar conciencia y la necesidad de la salvación, el encuentro personal con Jesucristo y la experiencia de su salvación y una vida nueva, la fe, la conversión, reconocimiento y consagración a Jesucristo como Señor de mi historia, de mi vida. El Espíritu Santo, reavivar y hacer operante el don del poder del Espíritu Santo para ser testigo de Jesús, y la comunidad cristiana, que me invita a perseverar en la comunidad, en la oración y la formación. Si se dan cuenta, sobre todo aquellos que han sido rollistas, si se dan cuenta, aquí están todos los rollos, están de alguna manera, ¿ya? En esto, la comunidad cristiana, perseverar en la comunidad, con mi grupo estamos leyendo un libro de las prédicas del Papa, de ahí el Papa dice, recalca varias veces, que es importante porque solo la comunidad, porque solo no nos salvamos. Y el querigma de cursillo es el mismo de la iglesia. Es una característica esencial del movimiento. Sin su esencia querigmática, el movimiento dejará de ser lo que es. En consecuencia, todo dirigente debe tener absolutamente claro qué es el querigma y cuál es su importancia. Y les voy a contar de una mujer que la invitaron a cursillo y que la verdad fue por compromiso. Y cuando empezaron los primeros rollos, el primer rollo, el ideal, dijo, estas mujeres no saben de Dios y están hablando aquí y me dijeron que era para hablar de Dios. ¿Ya? Sigue el segundo rollo y mira a la rollista y dice, oh, mira qué interesante, mira la mujer, qué admirable. Es dueña de casa y ¿cómo se llama? Y qué admirable. Y ayuda a rezar, hace cosas, etc. Después dice, ah, mira, otra mujer, qué admirable esta mujer porque trabaja, era una dependiente de un lugar, y invita, incentiva a sus compañeros de trabajo a rezar. Y después llega otra rollista, y esta mujer dice, ¿cómo? Ella hace lo mismo que yo, trabaja en lo mismo que yo, y lo hace así, y se empieza a cuestionar y a decir, o sea, yo no lo estoy haciendo tan bien. Y empieza a mirar el cursillo de otra manera. El querigma de esa mujer la hizo darse cuenta y cuestionarse y decir, o sea, mi vida tiene que cambiar. Yo tengo que mirar las cosas de otra perspectiva. La hizo caerse del caballo como a San Pablo. Y esa mujer era yo, ¿ya? Y la rollista que hizo eso, que no debe saberlo, y que provocó con su querigma esta conversión, es la Guillermina Brito, que yo le mando un abrazo súper grande, de colores.
de colores. Gracias, agradecerte, Mirna, porque este tema es que es como una palabra, es una palabra, pero es tan significativa para nosotras, y tú nos diste como una visión así de Jesús, como en lo que salía en la Sagrada Escritura, después en el mundo de hoy, y lo llevaste a lo que es el cursillo. Y cómo esta palabra también tiene que hacerse como vida en nuestros rollos. O sea, cuando las personas tienen que, o también no solamente en los rollos, sino en las experiencias que contamos acá, en las situaciones que estamos en el compartir con otras personas, tiene que notarse ese como sello. Y yo creo que ahí es como nuestra misión, el llevar así este mensaje, un mensaje como querigmático. Así que a mí me sirvió mucho, yo crecí mucho con este tema. Gracias, ¿no? Y gracias a ti por compartirlo con todos nosotros, y nosotros también aprender y escuchar a los demás también vamos aprendiendo. Yo quiero invitarlo, aunque sea cortito, si el que tuviera ahí la guía del peregrino, que hay una oración por la patria. Entonces yo creo que no hay que... Esto está en la página 63. Y decimos todos: Dios, Padre nuestro, que con admirable providencia gobiernas el mundo, atiende nuestros ruegos por la patria, para que la sabiduría de sus autoridades y la honestidad de sus ciudadanos robustezcan la concordancia y la justicia, y podamos vivir la paz y el progreso constante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y decimos todos: te damos gracias, Padre bueno, por todos los beneficios que nos estás entregando, a ti que vives y reinas por los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Padre, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los acompañe ahora y siempre. Amén. Amén. De colores. De colores. Y viva Chile. Gracias para todos ustedes. Porque ya ha alumbrado la luz en